Lo vamos a saludar a Diego Giuliano, que es secretario de Gestión de Transporte. Con él vamos a conversar, vamos a arrancar la mañana. Diego, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Chavo? Un gusto saludarte. Lo mismo, un gusto también. Y bueno, queríamos conversar acerca de lo que va a suceder el domingo. Bueno, hace algunas horas dábamos la información acerca de cómo iba a funcionar el servicio de transporte público. Recibimos aquí varias inquietudes de la gente preguntándonos, y a partir de lo que ha sido la comunicación a nivel nacional acerca del transporte público, queríamos conocer algunos detalles acerca de la gratuidad del mismo para el domingo. Como bien lo decís, el Gobierno Nacional ha decidido que este día de elecciones PASO, es decir, el 12 de septiembre, y así también el 14 de noviembre, que es el día de las elecciones generales, tengamos un beneficio que es el de la gratuidad en el transporte público de pasajeros, urbano y suburbano, en el ámbito nacional, todo lo que sea interjurisdiccional, y en las provincias que se adhieran a este beneficio también puedan tenerlo en todo el ámbito del país. La idea de la gratuidad en el transporte público de pasajeros está relacionada con el contexto en el que hoy estamos yendo a elecciones. Y el objetivo principal es el de, facilitar el acceso a los lugares de votación de parte de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas que tienen la obligación de votar, pero también tienen el derecho de poder participar en el sistema democrático. La verdad que así como dijimos tanto tiempo, y lo hemos dicho también en el programa de ustedes, que los trabajadores esenciales podían viajar en algún momento, en alguna circunstancia, todo este año y medio de pandemia excepcional en el que hemos hablado tanto del trabajador esencial, pensamos y piensa el Gobierno Nacional que los votantes son esenciales para la democracia y que en este contexto de pandemia tenemos que facilitar el acceso a los lugares de sufragio para que la participación sea lo más amplia y plural posible. Bien, ya nos contó entonces que será no solamente para este domingo, sino también para las elecciones de noviembre, la gratuidad del transporte. Le quiero preguntar acerca de la frecuencia que van a tener los transportes, justamente tratándose de un domingo. ¿Se modifica? Se modifica, Chavo. El sentido de esta resolución de parte del Ministerio de Transporte, el ministro Alexis Herrera, tiene que ver con que también podamos modificar la frecuencia. La frecuencia del día domingo es una frecuencia de hora valle, se denomina, es decir, por supuesto tiene menor intensidad en razón del movimiento. Lo que se pide, lo que se reclama, se exige la resolución del Ministerio de Transporte es que la frecuencia sea la propia de un día sábado. Tengamos una mayor cantidad de flota, en el caso del automotor de pasajeros, en la calle. También esto se extiende al ámbito ferroviario. Es cierto que en los ámbitos lugares donde hay ferrocarriles también está la posibilidad de utilizar todo en el AMBA, y todos los modos de transporte están afectados a la gratuidad durante la jornada completa. ¿Para qué? Para que los votantes puedan ir y venir, a votar, por supuesto, para que también puedan hacerlo los acompañantes, todas las personas afectadas al comicio, los fiscales, las autoridades de mesa, todos los que intervienen en el ámbito electoral. Vos imaginate que en el contexto de pandemia que decíamos al comienzo, la situación sanitaria que hoy tenemos, que está relacionada a haber obtenido, yo le diría, un logro muy importante, que fue una vacunación, un plan de vacunación que ha sido muy exitoso. Tenemos más del 80% de la población con una dosis y tenemos un gran avance en lo que ha sido casi 50 millones de vacunas en Argentina. Esto ha sido una lucha muy fuerte del país, en un contexto también, decíamos, de 200 países que disputaban vacunas. No, la Argentina hoy tiene una situación sanitaria que le permite ir a votar, y ir a votar, en este caso, con el transporte público de pasajeros urbano y suburbano gratuito. Bien, y ya que estamos hablando de la situación en la cual todavía estamos inmersos, que tiene que ver con la pandemia,
esperando que los números sigan bajando como vienen actualmente. Digo, ¿cuál sería la recomendación o cuáles son los protocolos que se van a instrumentar en el transporte el próximo domingo? Es muy buena la pregunta porque necesitamos decir que los protocolos sanitarios están vigentes y que, por supuesto, todo lo que significa el transporte público de pasajeros lo tiene que hacer siguiendo esos protocolos, que en primer lugar tienen que ver con uso de tapaboca obligatorio durante todo el trayecto, desinfección previa, separación del chofer o del conductor o la conductora respecto del pasaje, ventilación. Es decir, todo lo que hoy está vigente en materia de protocolo. También ustedes saben que hay medidas que son del AMBA y que han sido adheridas. Lo que sabemos, tenemos notificaciones que la provincia de Santa Fe ha sido una de las primeras que se ha adherido a la gratuidad del transporte. Esto genera que el transporte sea gratuito para el pasajero, pero que en el Ministerio de Transporte nosotros tengamos que hacer una compensación a las provincias y a las empresas, por supuesto, pero a través de las provincias y de los municipios, a quienes efectivamente van a realizar esta tarea el día domingo 12 de septiembre y el 14 de noviembre. Por lo tanto, se compensa con una cifra, en este caso un monto de 135 millones para el AMBA y 265 millones para todo el interior de la Argentina, para que podamos tener transporte, pero obviamente gratuito para el pasajero, pero con una compensación del Estado Nacional. Diego, una más que tiene que ver justamente con esta situación que estamos atravesando en el país. Se ha ido flexibilizando, se fueron flexibilizando distintas actividades, entre ellas la situación del transporte. Hoy la situación general a nivel país es, ¿nos estamos acercando a esa normalidad deseada? Bueno, yo diría que el resultado de este plan de vacunación tan fuerte que ha tenido la Argentina, uno de los más importantes del mundo. Yo sé que ha habido muchas idas y vueltas en la discusión pública sobre este tema, y sobre todo a raíz de lo que es hoy el debate electoral. Pero la Argentina puede mostrar este éxito en materia de vacunación. Más de 50 millones de vacunas distribuidas, es muy importante, es una cifra que nos pone entre los países que ha trabajado en serio en este tema, y es un logro colectivo. Es un logro colectivo. Si bien ha habido un gobierno que ha hecho todo lo posible para poder obtener vacunas rápido y desde donde primero se podían obtener, también ha habido una responsabilidad social, ha habido una visión de cada uno de cuidarse y de cuidar al otro. Por eso la situación sanitaria ha mejorado notablemente, y esto se puede ver, y esto nos hace que podamos ir a votar, a participar. La verdad que el domingo va a ser un hecho de resistencia de la democracia frente a la adversidad que hemos tenido con esta pandemia universal. Y ojalá que todos puedan participar, que cada uno pueda emitir su voto de acuerdo a lo que piensa, lo que siente, y que tengamos entonces esta capacidad de acceso a través de un transporte gratuito, algo que no ha sucedido en otro momento. Diego, le agradezco el contacto con Buen Santa Fe, que tenga buen día. Muchas gracias, chao, un saludo a todos los televidentes y al equipo de ustedes. Hasta luego. Conversamos con Diego Giuliano, que es el secretario de Gestión de Transporte, a propósito de lo que se viene el próximo domingo.